Vamos a depositar nuestra confianza otra vez en las sillas para que nos sostenga durante este tiempo. Proverbios 23, 7. Estamos hablando de la mente y la importancia de ello. Proverbios 23, 7 dice, pues como piensa dentro de sí, así es. Él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Muy bien. Vamos a continuar porque la hora la hora avanza rápido, ¿verdad? Y estos que enseñan no tan rápido. Así que vamos a pedir la ayuda del Señor para todos. Señor, te doy gracias porque nos amas. Y Señor, a pesar de nosotros mismos, tú nos amas. Y jamás debemos dudarlo, Señor. Padre, queremos jactarnos en lo que tú hiciste por nosotros. Padre, queremos, Señor, enfocarnos que el amor es aquel amor que tú tuviste por nosotros. Gracias te damos, Señor. Y pedimos que en esta tarde nos ayudes a estar despiertos, alerta, aprovechar del tiempo, Señor, para edificación del cuerpo. Señor, que podamos, Señor, como hemos estado leyendo, Señor, queremos aprendiendo, queremos presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos en este momento, Señor, para uso de justicia y que tú seas glorificado, Señor. Gracias te damos que podemos pedirte estas cosas, sabiendo que al dejarlo en tus manos, tú harás, Señor, y tú contestas en Cristo Jesús. Amén. Entonces, dejó el hermano Keith en el versículo 2 del capítulo 12, ¿verdad? Y hemos visto cómo va conectado el capítulo 12. Es una continuación en realidad de dos aspectos. En realidad tuvimos un paréntesis para hablar de Israel, ¿verdad? 9, 10 y 11. Y empieza ahora el 12. Es interesante reconocer de que la parte de la aplicación cristiana está recién llegando, 12 capítulos después. Y muchas veces nosotros tendemos a querer aplicar directo, sin saber o sin reconocer la enseñanza previa, ¿verdad? Hay 11 capítulos antes de llegar al 12. Pero ahora vamos a poner en práctica aquellas cosas que hemos aprendido y vamos a ver cómo se ve en la vivencia cristiana. Y claro, hemos visto de que debíamos de cuidarnos de la jactancia porque estamos bajo la misericordia de Dios. Vimos eso en Romanos 11 y hermano Keith mencionó aquello. Y claro, empieza el 12 por consiguiente, ¿verdad? Por consiguiente, entonces a base de lo que hemos establecido hasta este punto, ahora pues, ¿no? Por consiguiente, viene lo siguiente. Entonces, versículo 3, empezamos así, dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada. Si volvemos al capítulo 1, podemos apreciar la perspectiva del apóstol Pablo, que él se veía, él veía claramente dentro de la gracia que le había sido dada, cuando se presenta ante los de la iglesia en Roma, y se presenta de esta manera, dice Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Qué tarjeta de presentación, ¿verdad? Y
Esto es la gracia que le había sido dado. Entonces, no solamente viene con autoridad, sino también viene con responsabilidad. Viene con privilegio, pero también viene con una carga pesada, pues él había sido apuntado apóstol a los gentiles. Entonces, la gracia que me ha sido dada. Nuestro servicio práctico del amor. No seas orgulloso. El orgullo es un asesino del servicio. No, esto es para mí nomás ahora. Perdón, hermanos. Ahora sí. Y voy a mirar la hora. Así que vamos a empezar de nuevo. Vamos a retroceder. Nuestro servicio práctico del amor. No seas orgulloso. El orgullo es un asesino del servicio. Quisiera ver, hemos visto de que es posible nosotros, el hermano Keith nos mostró de que está conectado versículos 1 y 2 con la finalización o el pensamiento del 11, ¿verdad? De que ahora Dios está trabajando con los gentiles, entonces es posible que podamos jactarnos, ¿verdad? Pero quiero ver otro aspecto, quisiera mostrarles otro aspecto en cuanto a esto. Si puedo invitarles, por favor, dejen un dedo ahí en el capítulo 12 y podríamos embarcarnos hacia el libro de Gálatas. Gálatas, todos lo tienen ahí. Y este versículo que voy a leer es en realidad una de las razones principales por el cual uso la versión de Biblia que uso. Y se van a dar cuenta por qué. Cuando estamos hablando de la vivencia del creyente, no cambia. De la manera que lo habéis recibido, así andad en él. Andamos por fe, no por vista. El caminar del creyente es por fe. Entonces, muchos han sido enseñados por la aplicación demasiado rápida, por saltarse del capítulo 1 directo al capítulo 12, por decirlo así, quieren tomar la vida cristiana por obras o por esfuerzo humano y fallan o pierden de vista toda la provisión de la gracia de parte de Dios para la vivencia de la vida cristiana. Y es por eso que tenemos, como digo, tantos capítulos antes del 12 para que realmente tengamos un entendimiento cabal. Vamos a Gálatas entonces, versículo 16. ¿Lo tienen ahí? Entonces dice así: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Ahora, su Biblia va a decir, y no satisfagáis. Pero en la versión original, bueno, en el idioma original en realidad es un resultado. Y no cumpliréis. Y entonces, y no vas a satisfacer. Si tú andas conforme al Espíritu, no satisfarás los deseos de la carne. Entonces, eso es el presentarme activamente, ¿ya? Y el resultado pasivo de parte de Dios es el no satisfacer el deseo de la carne. Pero ¿cuántas veces hemos tratado de no satisfacer los deseos de la carne en nuestro esfuerzo, en nuestra buena intención, ¿verdad? Y fallamos y nos frustramos. Entonces, Dios está buscando de parte de nosotros fe activa, fe y dependencia activa para que Él obre en nosotros, en y a través de nosotros de una manera pasiva. Entonces, fe activa, el fruto pasivo. ¿Se entiende? Entonces, debemos ser fortalecidos en el poder de Dios. Activamente estamos confiando en Él para que el poder de Dios sea activado. ¿Ya? Entonces estamos aquí en Gálatas 5:16. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. ¿Ya? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis.
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora, saltemos adelante para no perder mucho tiempo aquí, llegar directo al punto. Versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Una vez más, ¿el fruto de quién? De mi esfuerzo, ¿verdad? El fruto del creyente es, ¿no ve? El fruto de aquel santo, ¿verdad? El fruto de aquel que está trabajando por el Señor. El fruto del siervo es, ¿cómo dice su palabra? Más el fruto del Espíritu es. Entonces, activamente yo me presento, activamente yo dependo del Espíritu y pasivamente voy a experimentar, voy a evidenciar, ¿ya? Voy a llevar, Juan 15, fruto, ¿ya? Permaneciendo en él, llevo fruto. ¿De quién es el fruto? De la vid, ¿verdad? Entonces, es del Espíritu, fruto del Espíritu, ¿ya? Entonces, ¿qué debo yo tener en mente? Pues yo activamente, continuamente, estoy andando en dependencia de él. Debo aplicar la fe. Debo poner a caminar la fe de una manera activa, depender de Él, para que Él tome el control en cuanto a la carne, en cuanto a las cosas, y no solamente eso, sino evidencie fruto. Continuemos. Dice así el 24, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, si somos aquellos que somos por el Espíritu, pues ahora andemos en línea, marchando en fila en el Espíritu, conforme al Espíritu. ¿Ya? Ahora, increíble, pero muchas veces lo leemos este capítulo sin el último versículo. Y esto es lo que quiero mostrar. Que algo sucede con aquella persona y es un peligro que puede suceder en nuestra vida. No solamente lo que nos mostró el hermano Keith, de que podemos volvernos jactanciosos, orgullosos, porque ahora la misericordia de Dios está sobre los gentiles. Podemos pensarnos, pues ya, ¿verdad? Y no, debemos tener cuidado, ¿verdad? Solamente es por la misericordia de Dios. Podemos, y tenemos que cuidarnos de eso, pero también hay otra cosa que debemos cuidarnos. Y dice en el 26, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con los frutos del Espíritu? O sea, es justo el versículo siguiente. Andemos pues conforme al Espíritu, pero no se hagan vanagloriosos. ¿Qué pasa? Que muchas veces empezamos a evidenciar el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y entonces es que sucede algo interesante. Ahora, todos los otros pecados vienen por cosas malas. El adulterio viene ¿por qué? Por la lujuria, ¿verdad? Por malos pensamientos, cosas que no son correctas, ¿verdad? Estas cosas, resultados de pecado, todos vienen por cosas negativas. Pero el orgullo a veces viene, bueno, muchas veces viene por cosas positivas. Muchas gracias. Eso es lo más lindo que jamás me lo hayan hecho. Bueno, pues, ¿verdad? Pastor, ese es el mejor mensaje que haya escuchado. Oh, pues gloria a Dios, ¿sí, no? ¿Verdad? Y un poquito para mí. El orgullo, hermanos. Cuidado que al evidenciar el fruto del Espíritu en nuestra vida,
empecemos a pensar de que esto es mi fruto. Ahora, la producción del fruto del Espíritu, queridos hermanos, como es por promesa, escúcheme, el fruto del Espíritu es por promesa. Entonces no depende de mí, quiere decir que es una garantía para la persona que se presenta. No es místico, no es mágico, no es por si acaso, no es tal vez. Si usted pone como objeto de su fe Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, usted va a evidenciar ¿qué? Si usted anda presentado, va a evidenciar el fruto del Espíritu. Pero lo que pasa es que, ya pues, qué lindo, qué bueno. Oh, qué cariñoso es usted. Qué buena persona, qué dadivoso. Y Pablo decía, yo no tengo nada de qué jactarme, sino en lo que Cristo hizo a través de mí, por su gracia. Y esto es algo que también debemos cuidarnos. Entonces dice, no seas orgulloso. El orgullo es un asesino del servicio. Porque ¿qué pasa? El momento que yo empiezo a creer, oh, eso realmente, Dios me está usando. Y bueno, pues no, el apóstol, ¿verdad? Y empiezo, ese momento se acabó. Ese momento se acabó. Entonces, cuando recibimos un halago, cuando recibimos un agradecimiento, inmediatamente déselo gracias a Dios. Porque es por su gracia. Y hágaselo también saber a la persona, ¿verdad? Porque sabemos bien de que nada bueno viene de mí. Es por su gracia. Entonces no seamos orgullosos. No perdamos de vista que es solo por la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces el momento que empezamos a pensar, oh, qué bueno que soy. Se acabó el servicio. Se acabó. Y empiezo a ser inútil para Dios. Entonces queremos andar en dependencia de Él. Presentados, como dijo hermano Keith, en los versículos 1 y 2. Entonces, versículo 3. Versículo 3. Dice así. Porque en virtud de la gracia, y hemos visto, Pablo, que ha sido dado la gracia, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar. ¿Se dan cuenta? La guerra está en la mente, ¿verdad? Hay una guerra que está ocurriendo en la mente. Y debemos de cuidar nuestro pensamiento. Eso lo vimos en los primeros 2 versículos. Entonces, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Para advertirnos contra el orgullo, Pablo aludió a su don espiritual del apostolado, que le dio el derecho y el denuedo para abordar este tema delicado. Su autoridad, también su responsabilidad como apóstol, ¿verdad? Entonces, Romanos dice 12:3b, esta advertencia es contra el orgullo espiritual o interno en lugar de la arrogancia externa. Un creyente no debe tener más alto concepto de sí que el que debe tener. Y si estamos caminando por fe, si estamos viviendo la gracia, entendemos de que no tenemos de qué jactarnos, absolutamente nada, quita toda jactancia, ¿verdad? Y esto es tremendo. Entonces la advertencia de Pablo es en contra de lo que ocurre en la mente. Algo interno, algo privado, que nadie más sabe lo que está pasando ahí adentro. Por supuesto, nuestras acciones se originan en nuestro pensamiento. Y de lo que pensamos, bueno, así como el hombre piensa, tal es, ¿verdad? Pablo nos advirtió de evitar el desarrollo de una opinión exaltada de uno mismo. Vamos a Isaías, por favor. Isaías 5. Isaías 5, 21. Dice, hay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. ¿Verdad? Proverbios
Vamos a Proverbios. Proverbios 26. ¿Has visto a un hombre que se tiene por sabio? Más esperanza hay para el necio que para él. Al menos el necio reconoce que es necio, ¿verdad? A veces. Iba a preguntar si hablaba de experiencia, pero mejor no digo nada. Pablo animó a sus lectores a tener cordura, a pensar con buen juicio y no con pensamientos arrogantes y ególatras. La traducción literal de piense de sí con cordura es tener la mente cabal o sobria. Una mente sobria está protegida y segura en lugar de expuesta y en peligro. Primera Pedro 4:7. Primera Pedro 4:7 nos dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Para la oración. Lo interesante es que en Romanos capítulo 6 nos llama a considerar, pues, considerarnos. ¿Considerarnos qué? Bueno, la misma palabra considerarnos es un término matemático, contando con los hechos, ¿verdad? Dios no quiere que nuestra fe esté depositada en algo falso. Nuestra fe puede estar depositada en verdades concretas de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces quita todo misticismo, quita toda subjetividad de la vida cristiana. Es algo muy práctico, pragmático, ¿verdad? Entonces tú puedes con toda confianza considerarte, confiar en esta realidad. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Una mente debe ser sobria, protegida y cabal, racional. Dice, una mente sobria se mira a sí misma racional y honestamente. El tener orgullo es mirarte a ti mismo deshonestamente y así pones tu mente al peligro. Proverbios 16:18, ¿qué nos dice? Alguien, si lo pilla antes que yo, Proverbios 16:18. Muy bien. Entonces mi versión dice, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Jesucristo, el verdadero, el amén. Jesucristo se presenta a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis. Ellos su mente estaba confiado, ellos estaban confiados acerca de lo que veían. Acerca de lo que ellos pensaban de sí mismos, pero su pensamiento de sí mismo no era cabal. Y ellos creían que todo andaba bien. Decían, somos ricos. Pues decían somos ricos. ¿Por qué? Porque todo andaba bien. Los programas en la iglesia, mucha gente estaba apoyada en muchas actividades. Y qué sé yo, un sinfín de cosas que muchas veces podemos usar como razonamiento de pensar, muchas personas viniendo a la iglesia, nos está yendo bien, ¿verdad? Y Cristo les dice, oiga, ustedes están pensando mal porque son pobres, miserables, y les trata, ¿verdad? Entonces ellos Jesucristo se presenta como aquel que es la verdad en sí y quiere mostrarles de que su mente, su pensamiento estaba mal, equivocado. Y esto es lo que puede suceder a la persona que permite que entre el orgullo. Y estamos en peligro de ser engañados. Nos podemos autoengañar pensando que estoy bien, ¿verdad? No pienses ni creas que ya lo tienes todo.
No pienses ni creas que ya lo tienes todo. Pablo nos motiva a pensar con humildad, con cabalidad, porque ninguno de nosotros tiene las calificaciones o habilidades necesarias para ser un llanero solitario de Dios, ¿verdad? Necesitamos de Dios y de nuestra asamblea local de creyentes. Esto es importante, por eso nos congregamos, no solamente para el estudio de la palabra, sino para regocijarnos, ¿verdad? Como creyentes que nos necesitamos porque somos un cuerpo. Vamos a tener humildad en nuestros servicios si entendemos que no tenemos habilidades ilimitadas, sino que somos meramente parte de todo el cuerpo de Cristo. Pero cada parte es importante, ¿verdad? Me acuerdo cuando me lastimé el dedito, el pequeñito, ¿cómo se llama este? ¿Menique? ¿Minique? Bueno, eso, menique. Lo golpeé en la puerta, ¿verdad? Lo golpeé en la puerta y por semanas lo tenía sin funcionar y ahí estaba él, ¿no? Y no podía hacer nada. Y todo el cuerpo sufría por el bicho este, ¿no? Entonces, es así en el cuerpo de Cristo. Mientras, ni por más grandes o pequeños que seamos, todos somos importantes y jugamos una parte importante en el cuerpo de Cristo. Y el resto, aunque no lo veamos en su momento, el resto del cuerpo sufre, ¿no es verdad? Cuando uno está mal. El cuerpo extraña, lamenta por aquella persona que no está caminando bien o está en dolor. Dios ha distribuido en la Biblia de las Américas una medida de fe a nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Note que en el versículo 1 empieza hablando a hermanos. Está hablando a hermanos. Entonces, conforme a lo que vamos a ser partícipes de lo que Dios va a hacer, Dios nos ha dado una medida de fe para ponerla en práctica para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios repartió el griego emerisen, dividir en partes o porciones a cada uno de nosotros una medida de fe. Dios ha dado a cada uno de nosotros la habilidad de confiar en Él y la gracia necesaria para ejercitar nuestros dones espirituales. ¿Ya? Ahora, a medida de que usted practique su don y a medida de que usted ejerce esa fe, yo tengo la esperanza de que esa fe vaya creciendo, así como creció la de Abraham, ¿verdad? Pero si usted no está ejercitando esa fe, se va a quedar ahí, ¿verdad? Entonces, lo que Dios quiere que hagamos es que pongamos en práctica a través de las tribulaciones, nos gloriemos, nos confiemos en Él y Él está ¿qué? Está refinando nuestra fe, está haciendo que crezca esa fe, madurando esa fe, ¿verdad? Entonces, eso es parte del andar por fe también como el creyente. La medida de fe, griego metrón, una porción medida o cantidad calculada. Dios nos ha dado a nosotros la medida de fe que necesitamos para usar efectivamente nuestros dones espirituales. Una vez más, esto es habla de la provisión de la gracia en nuestra vida. Dios pide que caminemos en producción, caminemos activamente como creyentes. En realidad, Él pide obediencia, pero también provee todo lo necesario para hacerlo, todo el poder para hacerlo. Y no entendemos muchas veces de que si yo estoy presentado al Espíritu, el resultado va a ser obediencia. Y cuando yo pierdo de vista aquello y en vez de confiar en el Espíritu, en vez de andar en dependencia, presentado al Espíritu, me presento a veces al esfuerzo, a la obediencia, me voy directo, ¿verdad? ¿Para qué vamos a pasar por esto? Ese de ahí, ¿puedes cambiar? Do you have batteries? Ahí está. Bueno, tal vez se cansó nomás. ¿Se escucha? Siento que algo se apagó. Entonces,
Entonces, a medida que nosotros activamente dependamos del Espíritu, estamos siendo obedientes como resultado. Y Dios se alegra en aquello. Entonces, eso lo vemos, eso se ve, él empieza en Romanos capítulo 1, versículo 5, dice, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover, ¿qué? La obediencia a la fe entre todos los gentiles. Termina Romanos 16 termina de esa manera, dice aquí. Pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas ¿a qué? A obediencia, pero obediencia que proviene de fe, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hablar de eso más adelante, así que no quiero pasar mucho tiempo, pero debemos entender de que si nosotros aprendemos a poner en práctica esto de la presentación, presentarnos ante Dios. ¿Presentarnos ante Dios en qué sentido? Bueno, pues por fe, considerando que yo morí con Cristo, mi identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Yo he sido crucificado juntamente con Cristo. Entonces, ya no estoy más vivo al pecado. Yo morí al pecado, ¿verdad? A la naturaleza pecaminosa. Entonces estoy vivo para Dios en Cristo. Si Dios me considera de esta manera, yo me presento ante Dios. Así como muerto al pecado, vivo para Dios en Cristo. ¿Verdad? Lo considero sobre los hechos. Esto es una realidad que Cristo hizo por mí. Entonces me presento este cuerpo para uso de justicia. De la misma manera que me presentaba para las fiestas los sábados en la noche, ¿verdad? Y con todo entusiasmo y alegría, porque yo quería hacerlo. Dios me ha dado ahora nuevos deseos, ¿verdad? El momento que nacimos de nuevo, nos ha dado nuevos deseos. De la misma manera, con el mismo entusiasmo, no voy directo a hacerlo, me presento a Él. Y permito que Él me guíe a cualquier cosa que sea. Entonces es un caminar, pero es un caminar por fe. Y muchas veces nos ponemos voluntariamente bajo la ley, una serie de reglas que tengo que cumplir, pensando que a través de estas reglas yo estoy cumpliendo en obediencia a Dios. Eso no es obediencia. Eso lo único que va a traer es autocondenación, porque no voy a cumplir ni siquiera mis propias reglas. Y fallo. Y no cumplo. Entonces voy a vivir una vida cristiana frustrada. Entonces el 3 y 4 dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dado, es el 3 leímos, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Qué lindo. Imagínense que todos fuésemos pastores. ¿Estaríamos adelante todos? No, pues no da, ¿verdad? Entonces es lindo que haya variedad de dones. Y si usted no sabe cuál es su don, es lo mismo que aprender un instrumento, yo creo, en mi opinión. Usted puede ser que sepa tocar guitarra. ¿Cuántos saben tocar guitarra aquí esta tarde? ¿Cómo aprendieron a tocar guitarra? Pues ensayando, ¿verdad? Ensayando. No han nacido aprendiendo tocando guitarra. Bueno, sí, está bien. Sí, está bien. Sí, sin comentarios. Entonces, es así que todos hemos recibido por lo menos un don, ¿verdad? Y no vamos a saber cuál es ese don hasta que no aprendamos a practicar. Y tenemos que ensayar. Yo les invito a empezar ensayando a través del servicio. El servicio es un buen don para ensayarse. La ayuda del servicio, ¿verdad? Y ver si ese... Entonces, al igual que el cuerpo humano, tenemos unidad, muchas partes que conforman un solo cuerpo, pero también tenemos individualidad. Muchos dones, variedad de dones. Cada parte de ese cuerpo tiene una función única. El Espíritu Santo es el que da los dones para la edificación del cuerpo.
para el bien del cuerpo. No es para nuestro enaltecimiento, no es para que nosotros nos jactemos. Por eso el don debe ser practicado en el amor del Señor, para el bien del cuerpo. Necesitamos todo el cuerpo, pero también necesitamos cada parte. Cada parte es importante, ¿verdad? Así somos un cuerpo en Cristo. El cuerpo de Cristo funciona de la misma manera que el cuerpo humano. Tenemos unidad. Nosotros que somos muchos miembros creyentes conformamos el único cuerpo de Cristo. Dios ha diseñado que el cuerpo de Cristo funcione en unidad. Todos funcionando juntos. No es el pastor solo. Y bueno, pues le animamos al pastor que siga adelante y que le vaya bonito. Nos vemos el domingo, ¿verdad? No, es un cuerpo y estamos unidos, juntos, trabajando para la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos individualidad a la vez, una variedad, ¿verdad? De personas. Ninguno de nosotros es igual en realidad, pero los dones también son diferentes. El cuerpo único de Cristo se compone de muchas partes individuales que son miembros el uno del otro. La iglesia necesita que cada miembro haga contribuciones únicas e individuales a todo el cuerpo de Cristo. La iglesia necesita que cada miembro haga contribuciones únicas e individuales a todo el cuerpo de Cristo. No solamente el cuerpo va a crecer y funcionar mejor, uno mismo está creciendo, aprendiendo. La fe la fe no es una cosa teórica. La gracia es para vivirla, es para practicarla, no es nomás predicarla. No es una teoría. La gracia es Cristo en nosotros. Y es para practicarla. Y eso es lo que más cuesta. El que lo está hablando tiene que practicarla primero antes de hablarla, ¿verdad? Y eso es lo que cuesta realmente. Hay que ponerlo. Entonces es una vivencia por fe. Pero cada miembro, cada uno individualmente está contribuyendo a la edificación del cuerpo de Cristo. Y cuando todos están funcionando juntos, qué lindo es, ¿verdad? Ver un cuerpo funcionando de esa manera. El cuerpo humano sin todos sus miembros es cojo o deformado. ¿Y cuántas iglesias hoy en día funcionan? No solamente son tuertos, sino cojos y mancos y todo, ¿verdad? Mudos, ¿verdad? Y eso no es el diseño. El diseño fue para que todos sean participando. Y como digo, si usted no sabe su don, no ha puesto en práctica, yo le animo a empezar a ensayarse. De la misma manera, el cuerpo de Cristo sin tu es gravemente lastimado. Y es cierto, cuando un miembro no está activo, no está participando, el resto del cuerpo sufre por él, ¿verdad? Como el meñique, ¿no? Es todo el cuerpo dolido por el bichito ¿no? Es así en el cuerpo de Cristo, más todavía, ¿verdad? Entonces, las partes del cuerpo humano mueren si son amputados. De la misma manera, cuando te separas del cuerpo de Cristo, la iglesia, te traes el desastre espiritual sobre ti mismo. Y le haces daño, a tu iglesia. ¿Qué dice Hebreos 10:25? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, mucho más al ver que el día se acerca. Esto nada que ver con la enseñanza, de ir el domingo en la mañana a recibir enseñanza. Esto tiene que ver con exhortándonos, es decir, como asamblea, reuniéndonos, animándonos los unos a los otros, aparte de la enseñanza, ¿verdad? Pues si solo fuese por enseñanza, yo me quedo en la cama y miro por internet algún tipo ahí, ¿verdad? Y cuando me canso le apago, ¿no?
No se trata de eso. El congregarnos es importante. Somos un cuerpo y debemos funcionar como tal. Ahora el versículo 6, pero teniendo dones que difieren según la gracia. Y fíjese otra vez, es el Espíritu Santo quien nos ha dado los dones, ¿verdad? Para el bien del cuerpo, según la gracia que se nos ha sido dada. Según la gracia, Pablo recibió el apostolado a los gentiles. Según la gracia, usted recibió por lo menos un don. Entonces, dice, según la gracia nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Entonces, a la medida que la fe que el Señor nos ha dado, debemos poner en práctica el don, debemos poner en marcha esa fe. Y esa fe se pone en marcha utilizando el don que tenemos. Aprende estos 3 puntos importantes. Primero, cada uno tiene dones. Sin excepción, Dios ha dado a cada uno de nosotros por lo menos un don espiritual. 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Entonces, la manifestación del Espíritu en una forma de don para la edificación del cuerpo. Una vez más, no es para mi propio bien, sino para el bien del cuerpo. Y es un don que el Espíritu Santo me da, según una manifestación sobrenatural del poder de Dios. Segundo, todos tenemos dones separados, contribuciones, que son diferentes entre sí. Y cada uno de estos dones es necesario para el apropiado funcionamiento de la iglesia local. La iglesia local no funciona con solamente el don del pastor, ¿verdad? Y muchos creen que sí, ¿verdad? Y tal vez a la fuerza tratan o la apariencia de funcionar, pero ese cuerpo está mudo y cojo y manco y no sirve, ¿no? ¿Verdad? Y qué triste es ver eso. Tercero, podemos usar nuestros dones espirituales por la gracia de Dios, la bondad inmerecida y auxiliar, conforme a la medida de la fe. Conforme a la medida de la fe. Entonces, 6c al 8, Pablo te motiva a ejercitar tu don espiritual por el poder de la gracia de Dios. Por el poder de la gracia de Dios. El don de profecía era la habilidad sobrenatural de hablar las palabras exactas de Dios. Vamos al versículo 6. Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Entonces Dios mandó a los que tenían este don, ya desaparecido, el hablar de su palabra según la medida de fe que se les había dado y para el bien del cuerpo de Cristo, la iglesia. 1 Corintios 13. Entonces, miremos aquí 1 Corintios 13. Ya lo tenía ahí. 8 al 13. Dice así, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía se acabarán. Esto es importante entender, hermanos. Y hay muchos que están falsificando este don, pero la palabra de Dios nos dijo en Corintios que se acabarían. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Es que tenían un propósito específico que ya cumplieron. Entonces, una vez, siggamos leyendo, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Entonces, ¿cuál es lo perfecto? Bueno, el canon completo, la palabra de Dios. Entonces, tenemos todavía los profetas, los apóstoles, están aquí, ¿ok? Ya lo tenemos aquí, ya vino lo perfecto. Entonces, según la palabra de Dios, nos dijo que estos ministerios, estos dones específicos se acabarían cuando venga lo completo.
Entonces, siguen existiendo, pero están aquí, en la palabra completa de Dios. Amén. Entonces, esto es algo que hay que siempre tomar en cuenta. Entonces, estos que están falsificando estos dones no es conforme a lo que Dios dijo. Entonces, sigamos leyendo. Dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Versículo 7. Si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Los que tienen el don de servicio deben ejercerlo a través de actos de servicio al cuerpo de Cristo. Quiero decirles algo en mi testimonio personal. Si alguno de ustedes está aprendiendo esta tarde por algo que el Señor está utilizando en mí, es solamente porque alguien me dio la patada voladora para que yo vaya y enseñe. Porque yo 13 años de misionero jamás enseñaba, porque no era mi don. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es nuestro don a no ser que ensayemos? ¿Verdad? Ensayemos. Ahora, algunos de ustedes han probado la guitarra y definitivamente, como dijo la hermana, yo la toco pero no sale melodía. ¿Ah? Entonces sí, evidentemente hay dones que no nos toca, es cierto, no todos somos pastores, ¿verdad? Pero sí, tiene un don. Y esto es el poder de Dios en su vida que tiene que ser practicado y utilizado para, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Entonces, los que tienen el don de la enseñanza deben aprovechar cada oportunidad para instruir a los creyentes en la palabra de Dios. Ahora es interesante algo de esto. Porque en Corinto, los creyentes estaban practicando sus dones. Los dones estaban funcionando, inclusive de carnales. Hay algo de eso. Porque a veces hay momentos que yo no me siento que estoy tan entusiasmado. Pero aún así, mi don está en vigencia, está en funcionamiento. Y Dios quiere usarme. Ahora yo lo puedo usar carnalmente, es verdad. Pero Dios nos pediría que lo hagamos en amor, para edificación del cuerpo y no jactancia propia, ¿verdad? Hemos hablado del orgullo. Y qué feo y triste es aquellos que tienen el don y solamente es para traer gloria a sí mismo, ¿no? Eso no es el plan de Dios. Entonces, versículo 8, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad. Hay personas que tienen el don de dar. Entonces den con liberalidad, ¿verdad? Entonces, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. No muestre alegría. Hay personas que muestran misericordia, todo aburridos y cargados, ¿verdad? Y es como que nos están haciendo un gran favor o algo. Entonces, los que tienen el don de la exhortación deben usar su don para animar a los creyentes a seguir adelante dentro del cuerpo de Cristo. Hay personas que parece que solamente viven para fastidiar, pero no es así. Están exhortando, están animando, están preocupados por nuestro bienestar. Dios les ha dado ese anhelo, ese deseo, ese don, ¿verdad? Ahora, de que lo practiquen bien o no, eso es otra cosa. Pero hay personas en la iglesia que están ahí para exhortar, ¿verdad? Y es para el bien del cuerpo de Cristo. De la misma manera, los que tienen el don de dar, por favor vengan adelante y quiero recibir de su don. ¿Y así no?
Y para la gloria de Dios, aleluya. Así no. No. Es para el bien del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero den con liberalidad. Qué lindo es ver personas que no son apretados, ¿verdad? Tienen esa alegría de dar. Qué gozo tienen. Y el Señor les bendice para dar más, ¿no? Lindo ver. Griego aplote, sin hipocresía o exageración, sin motivación equivocada. Cuando yo estoy viviendo en egoísmo, orgulloso, ¿verdad? A veces no voy a practicar, no a veces, sino siempre, voy a practicar mi don de una manera medida, ¿verdad? Y en mi propia conveniencia. Si yo tengo el don de dar, con liberalidad, sin medirlo. Esta generosidad sincera no tiene motivos engañosos. Versículo 8. El que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Los que tienen el don de liderazgo, presidir, deben liderar con solicitud. La palabra es spoude, con entusiasmo y celo. Con entusiasmo y celo. Los que tienen el don de misericordia deben mostrar misericordia con alegría, no con pesar. Hilarotes, con gozo, regocijo, lleno de gracia. Lleno de gracia. Recuerde que Dios dio cada don espiritual para el beneficio de la iglesia local. Nuestros dones espirituales han sido diseñados por Dios para funcionar dentro del cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Entonces es por eso que tenemos 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 14, los dos acerca de dones. ¿Y qué está en el medio? 1 Corintios capítulo 13. Esa es la forma de practicar el don que Dios me ha dado. ¿Para qué? Para el cuerpo de Cristo. Si yo estoy trabajando el don en egoísmo, en orgullo, va a ser para mi propio bien. Y eso no está correcto. Y el apóstol Pablo, claro, les está exhortando a los de Corinto que eso no era la forma correcta. ¿Y ahora qué? Vamos a ver un resumen. La comprensión de la gracia de Dios te permite servir humildemente por la fe dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos que es por gracia. Por la gracia que me es dada, dice el versículo 3. Todo lo que tenemos es un resultado del favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Vemos en Tito capítulo 2. Tito capítulo 2 nos dice en el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. ¿Y qué hace la gracia? Bueno, la gracia nos enseña, fíjese, y esa es la palabra paidevo, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. La gracia, hermanos, quiere participar en nuestra vivencia, enseñándonos a vivir realmente como debemos vivir. Y cuando no vivimos, esa misma palabra es utilizada, esa palabra enseñándonos, paidevo, es la misma palabra para disciplinar, que utiliza Dios a los hijos que Él corrige porque los ama. Esa es la gracia activada en mi vida. Eso es algo que no comprendemos de la gracia. La gracia es favor inmerecido. Pero es activo en mi vida como creyente. Quiere enseñarme a vivir realmente piadosamente. Para los que están caminando por fe, esa gracia está activada. Sí, nos portamos mal. La gracia es activada, ¿verdad? Entonces, esa es la provisión de la gracia. Y cuando pecamos, la misma gracia se aplica. La misma gracia se aplica y podemos tratar con el pecado en la iglesia. Porque yo sé que si uno cae hoy día, puede ser yo mañana. Y si yo estoy parado aquí hoy día, es por la gracia de Dios.
¿verdad? Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, piense con humildad en cuanto se refiere a tus dones espirituales. Cuando empezamos a pensar que yo solamente soy una partecita de todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces empiezo a tomar poco de perspectiva. Y en sí nunca fue para mí personalmente, sino para el bien y para la gloria de Cristo. Tú eres solo una parte del cuerpo de Cristo. Cada miembro sirve al cuerpo de una manera particular en lo que Dios ha decidido. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios te ha dado una habilidad especial para que confíes en Él y así tengas la capacidad de llevar a cabo tu don. Así que ve y sirve por la fe a los demás. Ejercita tu fe. La medida de fe que Dios te ha dado es para ser ejercitada, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, agradecidos estamos por esta enseñanza porque nos da perspectiva en cuanto a tu cuerpo que funciona en unidad, debe funcionar en unidad. Hay muchos individuos, hay individualidad, pero deben funcionar unánimes para el funcionamiento, la edificación del cuerpo de Cristo. Así que Padre, yo te pido que a cada uno de nosotros nos vayas cambiando nuestra mente, nuestra forma de pensar, que podamos pensar en cabalidad, nuestra mente, tenerlo a cabalidad de que de quién somos realmente, un aprecio verdadero de la gracia. Y muéstranos, Señor, para aquellos que no conocen su don personalmente, muéstrales, Señor, claramente, para que ellos puedan ejercitar a medida de la fe que tú les has dado, para el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.